En esta serie de videos estaremos viendo control de sistemas dinámicos. Bueno, para este tipo de control vamos a usar pues control no lineal, porque vamos a estar trabajando con sistemas no lineales. Y bueno, en combinado, que es la parte digamos como importante de esta investigación, combinado con inteligencia artificial. Entonces, bueno, los sistemas dinámicos que estaremos utilizando son sistemas que se pueden modelar con ecuaciones de Euler-Lagrange. Y bueno, también estaré implementándolos en forma de simulación en Python y en MATLAB. Concretamente, bueno, digamos el desarrollo final será utilizando Python, pero bueno, también en MATLAB lo estaremos viendo, porque bueno, como lo haremos en Simulink, pues es una interfaz más gráfica para ver el flujo de las señales de información, de cómo va viajando las mediciones que realizamos y tal. Entonces, y bueno, y también estaré mostrando, bueno, dejaré el link al GitHub con los programas utilizados tanto en Python como en MATLAB. Hay muchos tipos de sistemas dinámicos, por ejemplo, sistemas eléctricos, mecánicos, que es los que vamos a estar viendo. Bueno, nosotros nos vamos a enfocar en robots, manipuladores. También hay hidráulicos. Incluso se puede hacer modelos dinámicos de, por ejemplo, sistemas económicos e incluso biológicos. Entonces, básicamente los sistemas evolucionan. Por ejemplo, un sistema eléctrico, nosotros tenemos una fuente de alimentación y, por ejemplo, una resistencia que sería como el sistema más básico. En este caso, este es un sistema, nosotros estamos alimentando con una corriente aquí. Bueno, realmente es una corriente, vamos a suponer que es una corriente directa. Y en este caso, este tipo de sistema es estático, no cambia con el tiempo. Digamos que una vez que nosotros activamos esta fuente de poder con un voltaje, el voltaje que nosotros mediríamos aquí, que es el voltaje de la resistencia, o sea, bueno, depende del tiempo, pero como tal, permanecería constante a lo largo del tiempo. Entonces no hay dinámica en este caso. Pero, por ejemplo, si nosotros añadimos un elemento que no es bueno, que añade dinámica al sistema, por ejemplo, un capacitor. Entonces aquí lo que ocurre con un capacitor es que cuando yo empiezo a alimentar el circuito, el capacitor lo que hace es abrirse. Digamos que vamos a considerar solo esta rama, y sería como si nosotros tuviéramos como si cortáramos el circuito, ¿no? Como si lo abriéramos, pero no lo hace de golpe, sino lo va haciendo poco a poco. Eso quiere decir que la corriente empieza a circular, pero cada vez va a circular menos corriente. Si lo vemos en una gráfica, va a ser algo. Este es el voltaje del capacitor y este es el voltaje de la resistencia. Entonces aquí el voltaje del capacitor, bueno, depende del tiempo en esta ocasión. Esta vez no va a ser constante como hace rato. Y lo que va a pasar, perdón, no es el voltaje, es la corriente. La corriente del capacitor. Entonces lo que va a pasar con la corriente es que al principio es como si el circuito estuviera completamente cerrado. Entonces pasa la máxima corriente que permite la resistencia, ¿no? O sea, la corriente máxima es el voltaje que estamos introduciendo entre la resistencia, el valor de la resistencia, que sería este de aquí, ¿no?
este punto vale V entre R. Y conforme pasa el tiempo, entonces se empieza a abrir en esta parte el circuito, en donde está el capacitor. Y entonces la corriente empieza a caer con el paso del tiempo. Hasta que ya después de un cierto tiempo, que de hecho ese tiempo se calcula como aproximadamente 5 veces el valor de la resistencia por el capacitor. Que bueno, es algo aproximado. Pero bueno, en este punto, la corriente ya es cuando vale cero. Entonces digamos que y en un tiempo pues que va hacia el infinito, que tiende hacia el infinito, va a ser cero. Entonces pero lo contrario ocurre con el voltaje. Como nosotros estamos suponiendo que este circuito se abre aquí, lo voy a dibujar otra vez. Aquí tenemos la resistencia. Bueno, pues en esta parte de aquí, si nosotros ponemos un multímetro aquí, queremos medir, digamos, esto con un multímetro. Aquí lo que vamos a medir en estas dos terminales del multímetro va a ser todo el voltaje de la fuente. Entonces, aquí vamos a poner una línea así. Digamos que aquí este es el voltaje, ¿no? Y esta línea va a medir justamente el voltaje máximo de la fuente. Y bueno, ahí se ve medio raro, pero... Entonces eso quiere decir que al principio, nosotros como esto estaba cerrado, pues ahí no mediría nada, ¿no? Mediría 0 volts. Pero conforme se va abriendo, el voltaje entonces empieza a aumentar hasta que llegue a ese voltaje máximo. Entonces aquí, como podemos darnos cuenta, el voltaje del capacitor y la corriente del capacitor varían con el tiempo, son sistemas dinámicos, cambian en el tiempo. Entonces esto, para modelarlo, es necesario hacer uso de ecuaciones diferenciales. Esto, bueno, ahorita lo veremos un poco más a fondo. Pero bueno, de hecho el sistema que vamos a estar trabajando va a ser un robot, que es un sistema mecánico. Y bueno, lo podemos, digamos, aproximar, de hecho bastante bien, de hecho ni siquiera sería una aproximación, a un péndulo triple. Y de hecho, bueno, podemos hacer así más o menos como un bosquejo del robot. Sería algo así. Esta parte de aquí pues sería como un péndulo doble, pero bueno, añadimos un brazo más. Y y esto es lo que nosotros vamos a estar trabajando. Digamos que esto está como pegado hacia al piso, que ese es nuestro robot. Como tal, este es el control como más complicado que hay, porque de hecho el robot, aquí nosotros pondremos como una pinza, que esto bueno también requiere aquí unos motores. Y bueno, también aquí necesitaremos como otro motor más para que el robot pueda girar, ¿no? Pero como tal el control, bueno, estos son movimientos del robot, que son movimientos independientes. Entonces la parte complicada del control es sobre el péndulo triple. Entonces ahí sobre eso es lo que vamos a estar aplicando el control, que será bueno un control, bueno, es un control clásico, solo que es no lineal, combinado, bueno, lo poner aquí, no lineal, combinado con inteligencia artificial, que bueno, más en concreto sería con aprendizaje por reforzamiento. También se puede utilizar redes neuronales, pero bueno, en este caso voy a poner algunos ejemplos de cómo usar redes neuronales, pero ya como tal en la aplicación a este desarrollo, con el resultado que estoy obteniendo para este desarrollo, pues va a ser con aprendizaje por reforzamiento. El motivo de hacer este uso de ecuaciones diferenciales es porque estamos trabajando con sistemas dinámicos, sistemas que cambian con el tiempo. Las derivadas lo que nos dan, la información que nos dan, una derivada, por ejemplo, derivada de y con respecto de x, es el cambio de la variable y con respecto de pequeños cambios en la variable x, que es la variable, o sea, y es la variable dependiente, porque depende de x, dependiente, y x pues es independiente.
no depende, no depende de, pues de otra variable, ¿no? Entonces eso podemos hacer nosotros una regla de correspondencia. Es más, aquí vamos a poner X. Y entonces, pues sí, esa es la información que nos da, ¿no? Y en el caso de sistemas dinámicos, nosotros vamos a estar trabajando con funciones, ¿no? Que dependen del tiempo. O sea que las derivadas aquí van a ser las derivadas de esas funciones con respecto del tiempo, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Se trabaja con sistemas dinámicos. Vamos a tomar como ejemplo el circuito de hace rato. Vamos a poner aquí voltaje que depende del tiempo. Aunque bueno, casi siempre se maneja constante, pero bueno, la solución se da de forma que bueno, se da de forma que sea constante, pero también se puede modificar a que sea alguna función, ¿no? Aquí tenemos un capacitor y una resistencia. Entonces, bueno, básicamente la corriente, pues, digamos que circularía así. Es una corriente que, bueno, va a cambiar con el tiempo por el capacitor, así que sea dinámica. Y entonces, esa corriente como tal se define como la carga, la cantidad de carga que pasa por el conductor en alguna región del conductor en un cierto tiempo. Esa es la corriente. Sin embargo, esta corriente, como estamos diciendo que no va a ser constante, sino que, o sea, que se modifica por el capacitor, realmente esta corriente depende del tiempo y entonces es una razón de cambio de la carga con respecto del tiempo, o sea, una derivada, la derivada de la carga con respecto del tiempo. Entonces, bueno, aquí tenemos un elemento dinámico del circuito. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos usar la ley de suma de voltajes de Kirchhoff, que básicamente nos dice que si nosotros tenemos un voltaje de entrada, pues el voltaje en el resto del circuito tiene que ser igual a ese voltaje de entrada, ¿no? Entonces nosotros tendremos así, igual a el voltaje en el capacitor. Vamos a ponerle el voltaje en el capacitor, que también depende del tiempo, más el voltaje en la resistencia, que también depende del tiempo. Y bueno, también un resultado que podemos utilizar es el hecho de que el voltaje, si el voltaje es igual al valor del capacitor por la carga. Perdón, al revés. La carga es igual al voltaje por el valor del capacitor. Entonces, esa carga es la que está de hecho es la misma para todo el circuito porque solo es una sola línea, o sea, bueno, una sola rama. Entonces la carga va a ser la misma en todo el circuito. Entonces vamos a poner, en vez del voltaje, voy a cambiar la carga en términos de la corriente. Esto es igual a la derivada de la carga con respecto del tiempo, pero dijimos que la carga es voltaje. El voltaje sí depende de voltaje en el capacitor. Y bueno, el valor del capacitor pues es una constante, entonces esa sale de la derivada. Y nada más nos quedaría la derivada del voltaje en el capacitor con respecto del tiempo, ¿no? Bueno, vamos a poner que depende del tiempo. Entonces, tendríamos aquí el voltaje de entrada es igual al voltaje del capacitor más el voltaje de la resistencia, que también esto, por ley de Ohm, sabemos que esto es igual a la corriente por la resistencia, ¿no? Entonces vamos a poner primero la resistencia, luego la corriente, que aquí la tenemos, que es esta de aquí. Entonces sería C por la derivada del voltaje en el capacitor con respecto del tiempo. Y entonces tenemos aquí una ecuación diferencial que nos modela el comportamiento del circuito. Y bueno, con esta ecuación diferencial podemos calcular también la corriente
bueno, en la corriente, pues en el capacitor, que sería pues en todo el circuito, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en este caso, nuestra incógnita es esta función, esta variable, que es el voltaje en el capacitor, y esta pues es nuestra entrada. Entonces, bueno, pues como podemos ver, esta es como la forma en la que se modelan este tipo de sistemas. Bueno, el resultado, pues, bueno, como o sea, en una ecuación diferencial, pues los resultados son funciones. De hecho, el resultado de esta ecuación como tal, bueno, voy a poner el resultado directamente, que sería el voltaje en el capacitor. Es igual bueno, al voltaje máximo de entrada. Si estamos metiendo, digamos que nuestro voltaje con respecto del tiempo, es una gráfica que se ve, o sea, va pasando el tiempo, y nosotros metemos un voltaje constante, una corriente directa, y vamos a ponerle, que se llama, o sea, este valor de V, pues es constante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a manejarlo de esa forma. Entonces, bueno, el resultado sería ese voltaje máximo, o sea, este voltaje, multiplicado por 1 menos la exponencial de menos 1 sobre RC por el tiempo. Y bueno, este es o sea, esta función cumple con esta ecuación diferencial, o sea, que es solución de esta ecuación diferencial. Y de hecho, si consideramos que el capacitor ya tiene una carga, o sea, que ya hay una corriente circulando por él, o sea, cuando el tiempo es igual a cero, el voltaje, y la corriente, bueno, en este caso la corriente, en ese tiempo, no es cero. Entonces, bueno, aquí se modificaría, habría que considerar eso, pero no cambia demasiado. Entonces, realmente este es la, la solución. Y si lo graficamos, pues vamos a tener esta solución así. Y bueno, esto empieza en cero y empieza a crecer así hasta que llega a esta asíntota. Este es el voltaje en el capacitor. Y bueno, o sea, este valor de aquí es como el voltaje que nosotros estamos introduciendo al circuito. Y si nos damos cuenta, o sea, el voltaje en el capacitor empieza a subir. Pero bueno, se llega hasta este voltaje. Obvio no lo puede superar porque, o sea, pues el circuito no podría sacar más voltaje del que le está dando esta fuente de poder, a menos bueno, que el capacitor ya tuviera un voltaje, o sea, que la condición inicial fuera diferente de cero, o sea, que ya hay un voltaje aquí en el capacitor. Pero bueno, como son condiciones iniciales iguales a cero, de hecho aquí para que no se confunda, lo voy a poner así. Entonces, pues aquí no ocurre eso, ¿no? Y bueno, pues aquí podemos ver como un ejemplo de este tipo de sistemas. Ok, entonces para la parte del modelo mecánico, bueno, necesitamos hacer uso de las ecuaciones de Euler-Lagrange. Se puede ir modelando como la parte del modelo eléctrico, pero bueno, en el caso del modelo del péndulo triple, sí es más fácil y más ordenado usando ecuaciones de Euler-Lagrange. Y bueno, estas ecuaciones eh, básicamente se basan en el principio de mínima acción. Y bueno, lo que este principio nos dice es que, por ejemplo, imaginemos que tenemos una pelota y pues nosotros le aplicamos una velocidad inicial, una fuerza con un cierto ángulo. Entonces la pelota lo que va a hacer es seguir una trayectoria y bueno, pues por acción de la gravedad va a caer. Entonces aquí en este caso hay una cosa que se llama el lagrangiano, que bueno, lo ponen más o menos con una letra o algo así, que depende de
el tiempo y bueno, y de la posición. Y de hecho la posición depende del tiempo también. Ok, este lagrangiano, básicamente se calcula haciendo la resta de la energía cinética menos la energía potencial. Y entonces la acción, esa se define como la integral de un tiempo, que sería, bueno, este es el tiempo A, o el tiempo inicial, mejor vamos a poner, y este es el tiempo final. Entonces tendremos aquí un tiempo inicial a un tiempo final del lagrangiano, que bueno, depende del tiempo y de la posición, por diferencial de tiempo. Entonces, básicamente nosotros, esta función de aquí, la de la posición, si nosotros la graficamos, pues nos daría una parábola como en este caso. Pero realmente hay muchas funciones que uno puede hacer, por ejemplo, no sé, que la pelota hiciera algo así, como un seno, ¿no? Por ejemplo, que x de t fuera a por seno de omega t. O sea, o que por ejemplo la pelota no se hiciera algo así. ¿No? Sería otra función. Entonces hay como muchos caminos que uno podría meter en esta integral. Pero el camino real, el que existe en la vida real, que pues es este obviamente, o sea, la pelota nunca haría caminos como estos raros, sino la pelota siempre haría este camino. Ese camino, si nosotros calculamos esta integral, ese camino va a ser el mínimo, sí, el que minimiza este número. O sea, si nosotros calculáramos, por ejemplo, para el seno, vamos a suponer que ese nos da, no sé, un 20, por ejemplo. Y si lo hacemos para esta otra ruta que es como esta otra ruta rara, a lo mejor ese nos da, no sé, 18. O sea, es un ejemplo solamente. Pero en el caso del camino real, el que seguiría la pelota, aquí nos daría, no sé, por ejemplo, S igual a 5. Y no habría ningún otro camino que nos dé un número menor que este. Eso quiere decir que si nosotros nos pusiéramos a probar todas las funciones que existen, solamente esta, que es la que ocurre en el mundo real, sería la que nos dé este valor, que es el mínimo. O sea, no habría ninguna otra que nos dé un número más pequeño que este. Entonces, bueno, existe lo que se llama el cálculo variacional, que bueno, de lo que trata es resolver problemas de optimización, pero en lugar de obtener valores mínimos y máximos que son numéricos, lo que obtenemos son funciones que minimizan un cierto... Bueno, esto se llama funcional. O sea, no minimizamos una función, sino un funcional. Un funcional es como si fuera una función, pero no depende de números, sino depende de funciones. Entonces, en este caso, por ejemplo, el tiempo sí es un número, pero x pues es todas las funciones, o sea que pueden existir, que unen estos dos puntos. A eso corresponde x, y s, pues ese sí también es un número. La s también es un número. Entonces, nosotros metemos una función y nos devuelve un número. O sea, esto pertenece a los números reales, ¿no? Es un solo número. Y bueno, básicamente pues eso, ¿no? O sea, el camino real es el que minimiza ese número, o sea, el que tiene ese número mínimo. Y bueno, si nosotros pues aplicamos un poco de eso, de esa parte de cálculo variacional, bueno, sería aplicar algo parecido a cuando minimizamos funciones normales, solamente que, bueno,
pues, bueno, cambian algunas cosas. Pero de esa forma obtendríamos lo que son las ecuaciones de Euler-Lagrange. Entonces, bueno, bueno, las coordenadas casi siempre se utilizan coordenadas generalizadas, que, bueno, es como una forma de eh, considerar coordenadas que no son, o sea, por ejemplo, cuando tenemos X, Y y Z, pues son coordenadas en un espacio, o sea, bueno, en coordenadas cartesianas, pero también podemos convertirlas a, por ejemplo, un radio, un ángulo y, bueno, dos ángulos, ¿no? R, θ y φ, que son coordenadas esféricas, o coordenadas cilíndricas, por ejemplo, R, θ y una altura Z. Entonces, bueno, para manejar todas, digamos, considerar todas estas coordenadas de una forma general, se usan coordenadas generalizadas, que pues le ponen la letra Q casi siempre. Y bueno, las ecuaciones de Euler-Lagrange quedan de esta forma. Bueno, esta L es el lagrangiano, el que tenemos aquí definido, en esta parte. Y bueno, aquí básicamente nosotros sustituimos nuestro lagrangiano en estas ecuaciones. Bueno, como en esta fórmula. Y pues obtenemos una... bueno, si tenemos varias coordenadas, pues obtendremos un sistema de ecuaciones diferenciales. Y bueno, para el caso de el péndulo doble, que es el que el péndulo simple, perdón, que es el primero que vamos a trabajar. O sea, sería el péndulo simple y ya viendo cómo funciona, pues ya podríamos hacer el péndulo triple, que es bastante más difícil. Entonces, para la parte del péndulo simple, pues sería una masa con una cierta longitud. Y bueno, de hecho es mejor de esta forma. Ahora sí, la masa, una cierta longitud. Y aquí un ángulo θ. Entonces, bueno, este es como un modelo del péndulo simple. Y utilizando las ecuaciones de Euler-Lagrange, pues podemos obtener una ecuación diferencial, digamos de la forma, bueno, en este caso la coordenada que estaríamos utilizando sería θ, entonces sería de la forma θ punto igual a una función que, bueno, depende del tiempo y de θ, aunque a veces el tiempo no aparece de forma explícita, de hecho creo que en este caso tampoco lo hace, pero bueno, es como la forma en la forma general, ¿no? Entonces, bueno, vamos a realizar el modelo así de forma rápida, ¿no? Entonces la energía cinética, hay que recordar que, bueno, este es nuestro lagrangiano, esta parte de aquí. Entonces necesitamos calcular primero la energía cinética. Pues es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y entonces, también sabemos que la velocidad, o sea, bueno, si nosotros consideramos, lo voy a poner de este lado, si nosotros consideramos nuestro péndulo, la velocidad a la que se mueve este péndulo, lo podemos poner también considerando cuántas vueltas está dando o cuánto segmento de arco recorre, y eso también depende de la distancia. O sea, si la distancia es más pequeña, pues aquí si la velocidad de arco, o sea, de velocidad de rotación es la misma, pues aquí iría más lento que de este lado, ¿no? Porque aquí está recorriendo una mayor distancia. Entonces, bueno, esa fórmula es la longitud por la velocidad que lleva, que es bueno, se pone como omega. Y también, bueno, otra cosa es que omega la podemos obtener derivando la posición angular, o sea, aquí tenemos nuestro ángulo y la velocidad a la que cambia ese ángulo, pues es omega. Y como es una razón de cambio, pues es una derivada. Entonces vamos a poner
En estos términos, la energía cinética, que quedaría como un medio de la masa por la longitud, o sea, ya sustituyendo la longitud al cuadrado por la derivada de la posición angular al cuadrado. Y bueno, esta es la energía cinética, ¿no? Después la energía potencial. Esa, bueno, es como es potencial gravitatoria, porque el péndulo pues solamente, o sea, se está moviendo por la acción de la gravedad. Pues solo necesitamos el potencial gravitacional, que es la masa por la gravedad por la altura. Y también, bueno, la altura, si hacemos un poco de trigonometría de este lado, nosotros tenemos aquí la longitud. Y esta altura, si nosotros sabemos que este ángulo es θ, entonces aquí está nuestra masa, ¿no? Esta altura se puede calcular como la longitud por el coseno de θ. Entonces, vamos a ponerla. Y bueno, como esto está, digamos que este es nuestro cero, entonces esto está hacia abajo, por lo que lleva un signo negativo, menos la longitud por el coseno del ángulo. Entonces, bueno, sustituyendo la energía potencial, nos queda esto, nos queda como menos la masa por la gravedad, por la longitud de la cuerda, por el coseno de θ. Entonces ahora sí nuestro lagrangiano es igual a un medio de la masa por la longitud al cuadrado por θ punto, que es la derivada, menos la energía potencial, que es menos la masa por la gravedad por la longitud por el coseno de θ. Y bueno, esto pues quedaría un medio masa longitud al cuadrado, derivada de la posición angular, más masa por gravedad por longitud por el coseno de la posición angular. Esto es nuestro lagrangiano. Entonces, si nosotros hacemos uso de las ecuaciones de Euler-Lagrange, vamos a calcular primero, por ejemplo, la derivada de nuestro lagrangiano con respecto de que, bueno, Q punto en este caso sería nuestra θ punto. Entonces, bueno, si nos damos cuenta, esta parte de aquí no depende de θ punto, entonces esta nos daría 0. Entonces solo tenemos que hacer la primera parte de la derivada, que es esta. Entonces la derivada quedaría como, bueno, el 1 medio sale de la derivada, también la masa y la longitud al cuadrado, y solo nos quedaría la derivada parcial con respecto de θ punto al cuadrado. Y esto es igual a 1 medio de la masa por la longitud al cuadrado. Y bueno, aquí, pues haciendo la derivada, nos quedaría 2 veces θ punto. Y bueno, pues este 2 se va con este 2. Nos queda la masa por la longitud al cuadrado por θ punto. Entonces esa sería la primera. Después necesitamos calcular la derivada parcial del lagrangiano, pero ahora con respecto de θ, no de θ punto. θ punto, bueno, no lo había mencionado, pero, o sea, θ punto es la derivada con respecto del tiempo de θ. No sé, como una forma de escribir las derivadas. Eso, bueno, había olvidado mencionarlo. Entonces, en este caso, esta parte de aquí no depende explícitamente de θ, sino de θ punto, por lo que esto nos daría 0. Y lo único que nos quedaría sería hacer esta derivada. Igual la masa, la gravedad y la longitud son constantes, salen de la derivada. Y solo tendremos que hacer la derivada con respecto de θ, del coseno de θ. Que bueno, esta derivada es menos seno de θ. Entonces, bueno, ya poniéndola así, es primero el menos por el seno de θ. Y este sería el resultado. Luego, bueno, la fórmula también nos dice que tenemos que hacer, o sea, digamos que esta parte de aquí, tenemos que hacerle la derivada con respecto del tiempo. O sea, esta ya es una derivada ordinaria, no es una derivada parcial. Entonces esto es θ punto.
Entonces esta sería derivada con respecto del tiempo de lo que obtuvimos, que fue masa por longitud al cuadrado por teta punto. La masa pues sale, también la longitud, y solo nos queda la derivada con respecto del tiempo de teta punto, que esto, o sea, así como lo habíamos definido en la parte de aquí arriba, pues nosotros podemos poner teta 2 punto, sería como la segunda derivada con respecto del tiempo de teta, que es exactamente lo que tenemos aquí abajo. Entonces nos quedaría masa por longitud al cuadrado por teta 2 puntos, ¿no? O sea, lo que acabamos de poner aquí arriba. Entonces, pues las ecuaciones de Euler-Lagrange, lo voy a poner aquí abajito. Nos quedaría como la masa por la longitud al cuadrado por teta 2 puntos, menos la otra parte de la ecuación, que es esta de aquí, que es menos la masa por la gravedad por la longitud por el seno de teta. Y esto pues es igual a 0. O sea, esta parte de aquí es justamente estas ecuaciones de aquí. O sea, bueno, pero ya sustituyendo lo que vale, ¿no? Cada una de estas cosas. Y bueno, de aquí todavía lo que podemos hacer es factorizar la masa y una longitud en esta parte de aquí. Entonces nos quedaría como longitud por teta 2 puntos, más, porque bueno, menos con menos da más. La masa ya la sacamos de este lado, entonces nos quedaría solamente la gravedad por el seno de teta. Y esto es igual a 0. Y bueno, como esta parte, o sea, como esto es igual a 0 y la masa y la longitud nunca pueden ser 0, pues esta parte realmente no aporta nada a la ecuación. O sea, esta parte la podemos quitar. Y entonces nos quedaría nada más longitud por teta, o sea, la segunda derivada de la posición angular, más la gravedad por el seno de teta. Y todo esto igual a 0. Y este es nuestro modelo dinámico del sistema, que como podemos ver es una ecuación diferencial. De hecho la puedo escribir así como tal, como una ecuación diferencial. Si despejamos teta 2 puntos, vamos a ponerla así. Y en vez de poner teta 2 puntos, voy a poner que es la derivada. O sea, bueno, la notación de Leibniz. Y bueno, vamos a poner que entonces esto pasaría restando la gravedad entre la longitud, porque pasa dividiendo, por el seno de teta. Entonces, bueno, aquí, para dejarlo así explícito, teta pues depende del tiempo, o sea, teta varía con el tiempo. Entonces, nuestra incógnita en este caso es teta. Y bueno, para resolver o sea, para encontrar esta función, bueno, como es una ecuación que es no lineal, porque como podemos ver, la función que estamos buscando está dentro de un seno, la solución, bueno, se complica un poco. De todos modos, o sea, para lo que es la parte del control, no hace falta resolver las ecuaciones. Realmente lo que necesitamos es el modelo para poder sintonizar nuestros controladores, y ya nuestros controladores, sobre lo que el sistema nos va dando, pues es digamos, lo que el controlador va requiriendo, ¿no? O sea, lo que el controlador va mandando para que esa entrada llegue al sistema y lo mueva de una cierta forma. Entonces, bueno, esto es simplemente pues como o sea, para modelar, como un acercamiento para modelar sistemas mecánicos utilizando ecuaciones de Euler-Lagrange. Para el péndulo triple, bueno, aún no voy a hacerlo todavía. Primero hay otras cuestiones que quiero explicar, pero bueno, más o menos ese es el procedimiento. O sea, obtenemos el lagrangiano en esta parte de aquí. Después sustituimos ese lagrangiano en las ecuaciones de Euler-Lagrange, y pues ya solamente sería ir haciendo un poco de álgebra y bueno, y hacer las derivadas parciales para llegar a un resultado de este tipo. Y bueno, pues ya
o sea, obtenemos la ecuación diferencial. Y bueno, ya si queremos ver cómo, o sea, cómo es la forma de esa función que me modela este comportamiento, pues ya tendré que resolver esa ecuación diferencial, que, bueno, a veces sí llega a ser algo complicado. En el péndulo simple se puede linealizar y no se pierde tanta exactitud, pero en un péndulo doble, como es un sistema caótico, que igual, bueno, eso lo iremos viendo, el péndulo doble es así, ya linealizarlo, realmente los resultados que obtenemos sí difieren bastante. Aunque bueno, nos sirve para calcular reacciones de control, pero digamos siempre que el sistema se mantenga cerca del punto de equilibrio donde nosotros linealizamos.